Bienvenidos a ABAP Lovers. En este video vamos a crear una cuenta trial en ABAP Cloud para conectarla con Eclipse y que puedas practicar todo lo que vas a aprender en este video. Esta cuenta va a ser completamente gratis, así que vamos a comenzar. Primero debes de tener instalado Eclipse. Ya que lo hayas descargado e instalado, tenemos que agregarle los plugins para poder programar en ABAP. Eso lo hacemos en la ventana Help, Install New Software y aquí pegamos la URL de donde podemos descargar los plugins. Esta URL te la voy a dejar en la descripción del video. Seleccionamos esta opción de ABAP Development Tools, damos clic en Next. Aquí nos muestra los ítems que se van a instalar con estos plugins para Eclipse. Todo está correcto, así que damos clic en Finish. Y aquí abajo te va a indicar el estatus o el progreso de la descarga y de la instalación de estos plugins. Nos pregunta si es que confiamos en esto, lo damos clic y decimos que sí confiamos en este plugin. Al finalizar de instalar los plugins nos pide reiniciar Eclipse, damos clic en Restart Now. Y cuando se vuelve a abrir nos da la bienvenida a lo que son los plugins de Eclipse. Y para poder programar en ABAP tenemos que abrir la perspectiva de ABAP. Cerramos esta pestaña, damos clic en Window, seleccionamos Perspective, Other Perspective, Other y elegimos la de ABAP. Con esto ya tenemos Eclipse listo y con los plugins de ABAP instalados y ahora tenemos que crear nuestra cuenta de ABAP Cloud. Para tener acceso a un ambiente de pruebas, primero debes registrarte aquí en sap.com. Das clic en el muñequito. Si ya te habías registrado, solamente tienes que iniciar sesión y puedes brincarte estos pasos. Y si no, vamos a crear tu cuenta. Das clic aquí donde dice Cree su cuenta de SAP. Después de que ya ingresaste tus datos, puedes marcar estos checkbox si es que quieres que te lleguen noticias o correos de SAP. Si no, no pasa nada, no los marcas. Yo voy a marcar el de correo electrónico y también marcamos que hemos leído los términos y condiciones. Damos clic en enviar y nos debe de llegar un correo para verificar y activar nuestra cuenta. Aquí damos clic para activar nuestra cuenta y ahora debemos configurarle un password. Damos clic aquí de que aceptamos los términos y condiciones, damos clic en Submit. Al finalizar de registrarnos nos muestra este mensaje indicándonos que ya tenemos acceso a la comunidad de SAP y a todos los recursos gratuitos como SAP Learning y pues ahora vamos a crear nuestra cuenta de ABAP Cloud. Para crear una cuenta en ABAP Cloud primero debemos crear nuestra cuenta de BTP. Vamos a este enlace, te lo voy a dejar aquí en la descripción del video. Ingresamos el correo con el que nos registramos en el paso anterior. Damos clic en continuar. Cuando es la primera vez que nos registramos nos va a pedir un número de teléfono para enviarnos un código de verificación. Seleccionamos nuestro país, en mi caso México. Ingresamos el número de teléfono. Damos clic en que hemos leído los términos y condiciones y damos clic en continuar. Aquí ingresamos el código que nos llegó a nuestro celular. Damos clic en continuar. Aquí nos da un aviso de responsabilidad de cómo los términos legales de cómo usar la cuenta. Damos clic en aceptar. Ahora nos indica que necesitamos crear una cuenta nueva, un trial. Damos clic en continuar tu trial home. Aquí elegimos la opción de US y le decimos Create Account. Ahora esperamos a que todo esto termine y que nos habilite el botón de continuar. Y mientras aprovecho para decirte que si el video te está gustando, puedes ayudarme con un súper gracias. También puedes dejarme un like, compartir y sobre todo no olvides suscribirte. Al finalizar te debe mostrar algo como esto y ahora damos clic en continuar. Y así ya tenemos nuestra cuenta de BTP gratuita en SAP y aquí también podemos crear ambientes para HANA o Fiori. En nuestro caso vamos a crear una para ABAP Cloud, pero también tienes estas otras opciones. Lo debemos configurar, entonces damos clic en este botón, ir a nuestra cuenta trial.
Al entrar a tu cuenta de BTP, pon mucha atención en este numerito porque aquí nos indica el total de días que nos queda en esta cuenta. Al finalizar ese periodo lo podemos extender hasta 90 días y al finalizar esta cuenta se va a borrar. La buena noticia es que lo podemos volver a crear, lo podemos volver a configurar y tendremos otros 90 días. De esta forma tenemos un acceso de por vida o hasta que SAP nos elimine esto. Lo malo es que todo lo que haga se va a perder y es como tener un servidor nuevamente limpio. Pero no te preocupes porque todo lo que estamos haciendo lo vamos a respaldar posteriormente para cuando se te borre tu cuenta y que de esa forma no pierdas nada. Ahora sí vamos a crear nuestra cuenta trial. Nos vamos a la sección llamada Bootsters y aquí buscamos ABAP. Damos clic en Start y esperamos a que se termine de crear la instancia. Mientras aprovecho para comentarte que si el video te está gustando y te está ayudando, puedes apoyarme con una propinita. Aquí en la descripción te dejo los links para que me puedas apoyar. Ya se creó nuestro ambiente de ABAP, ahora vamos a navegar a las cuentas o a las subcuentas. Ahora vamos a la sección de instancias y suscripciones. Y este es el ambiente ABAP que va a ser el trial en donde vamos a practicar todo esto. Ya solo falta conectarlo con Eclipse. Le damos clic a esta flecha, damos clic en Services Key, le damos clic a estos puntitos y le damos clic en View. Copiamos esta URL solamente, vamos a Eclipse, le damos clic en Nuevo y le decimos que es un proyecto de cloud. Aquí insertamos la URL que copiamos del Service Key de nuestra instancia de ABAP. Si no te aparece de esta forma para insertar la URL para conectar tu ambiente, entonces tienes que actualizar los plugins de ABAP en Eclipse. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Aquí voy a dar clic en cancelar, damos clic aquí en Help, Install New Software, insertamos la URL para los plugins de ABAP. Esa URL te la voy a dejar aquí abajo en la descripción. Elegimos esta opción, damos siguiente y así hasta finalizar. Entonces, ya que insertas la URL, damos clic en siguiente y ahora nos pide loguearnos en la cuenta. Le damos clic al botón y como ya estábamos aquí con la cuenta logueada, pues simplemente dice que nos hemos logueado exitosamente. Regresamos a Eclipse y aquí está nuestro trial. Damos clic en Finish. Y de esta forma ya hemos creado el ambiente de ABAP en la cuenta de BTP que nos permite SAP de forma gratuita y lo hemos conectado a Eclipse. Aquí está el ambiente y aquí es donde vamos a crear todos nuestros objetos como clases, paquetes, tablas, etc. Todo esto lo veremos en los siguientes videos. Y algo que se me estaba olvidando súper importante es que si quieres revisar nuevamente tu ambiente de ABAP de desarrollo para copiar el Service Key que se te dio, para copiar la URL y conectarla en otra máquina o simplemente si aquí se te desconectó, lo que sea, eso lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a tu cuenta de ABAP, más bien a tu cuenta de BTP. Estando aquí, nosotros lo que hicimos fue ir a Bootsters y crear pues la cuenta. Pero si ya está creada, entonces simplemente te vas aquí a la opción de trial, das clic en instancias y suscripciones. Y de esta forma llegas a la instancia de ABAP, le das clic a la flechita, Service Key, los puntitos, View, y aquí puedes copiar la URL para conectarte desde Eclipse de otra máquina o si se te borró, lo que sea. De esta forma llegas nuevamente a la instancia para que la puedas conectar en Eclipse. Si el video te gustó, puedes apoyarme dejándome una propinita en el super gracias o en los enlaces que están abajo en la descripción. Y si no puedes, no te preocupes, me ayudas mucho dejando un like, comentando, compartiendo y sobre todo suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos.